7.7 La Palma Radio, en toda la isla. Aquí comienza Mariposa, un espacio dedicado a nuestro bienestar y salud. Un programa de salud mental La Palma dirigido por Maripaz Magdalena. Mariposa, comenzamos. Y una de las integrantes de ese equipo de Maripaz Magdalena es Nuria Vanessa Hernández Arrocha. Nuria, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mucho calor, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, que no se puede estar ni en la calle. Bueno, a sobrellevarlo. Te veo muy bien acompañada, con lo cual te voy a dejar vamos a dejar de tu mano el que disfrutemos de este espacio. Bienvenida y adelante. Muchísimas gracias. Como bien han dicho, estoy muy bien acompañada aquí por Félix, psiquiatra de nuestro servicio sanitario aquí en el Hospital Universitario de La Palma, y también cooperante con nosotros en la Asociación Salud Mental La Palma. ¿Qué tal, Félix? Bien, gracias. Bueno, hoy hemos venido aquí para hablar de uno de los numerosos proyectos que la Asociación Salud Mental La Palma lleva a cabo desde sus inicios, y es los proyectos que llevamos a cabo dentro del centro penitenciario de aquí de Santa Cruz de La Palma. Y bueno, como siempre, nuestra intención es acercarnos a la población y normalizar el hablar de nuestro estado, de nuestro bienestar, de nuestra salud mental. Y Félix es una de las personas que se encuentran dentro del centro penitenciario de la mano de la Asociación Salud Mental La Palma. ¿Cómo fue, Félix, el primer encuentro con este proyecto? Bueno, sabes que estamos en la segunda fase. Sí. Tuvimos un inicio hace ya una temporada, sí, que fue una experiencia muy rica, porque nos dimos cuenta que tenemos que acercarnos a veces a donde está el conflicto, a donde están los problemas mentales, y cuando están metidos en una cárcel, a veces ahí o muchas veces ahí es más fácil que se quede aislado la enfermedad. Sin duda. Y también es más difícil que salga de ahí a consultar. Es decir, sabemos que cuando un preso, un interno, como queramos llamarlo, presenta un problema de salud mental, tiene que pedir cita, como todo el mundo, y tiene que ser conducido por las fuerzas del orden a los hospitales. Y ahí, bueno, se emplean también recursos públicos. Después, si ocupamos mucho a las fuerzas del orden en ese tipo de cuestiones más administrativas y de seguridad, evidentemente, pues cuando los necesitemos para otra cosa, a lo mejor están ocupados. Entonces, con este proyecto hemos intentado acercar la asistencia en salud mental a quien la necesita detrás de las rejas, aunque suene duro eso de las rejas. Duro, pero la realidad que ellos y ellas viven. Sí. Sí, sin lugar a dudas, bueno, pues no solo hemos acercado su cuidado de salud mental a los internos e internas, sino que además pues hemos intentado un poquito ahorrar en lo que es costes y personal para el servicio penitenciario, y sobre todo estar ahí, como tú dices, en primera mano en caso de emergencia, de no tener que pasar por todo el proceso burocrático que conlleva pedir una cita, esperar a que se te conceda esa cita y pues tener que llegar a ella. Y bueno, una vez dentro, ¿cuál fue tu primera impresión? ¿Cómo lo viviste? Bueno, uno cuando entra en una prisión experimenta unas sensaciones no comunes. Es decir, entrar en una cárcel y sentir todos los controles que se empiezan a establecer desde la primera barrera, que es la puerta de la calle, después presentar la documentación, después revisarte, poner las cosas en una taquilla, ya empiezas a sentir tú la prisión también, ¿no? A mí me llama la atención la gente que trabaja en prisión, y es una opinión particular mía, pero me parece como que su vida también transcurre en una prisión, ¿no? No lo digo tratando de ponerme en su lugar, ¿no? Sí. Que una vez que estás dentro de las puertas de seguridad que se van cerrando detrás de uno, cada vez que entras se escucha un ruido, clac. Te das cuenta que no es un trabajo común estar allí, ¿no? Otra sensación que también tuvimos y de la que hablamos es que
cuando una persona está presa, evidentemente es porque ha hecho algo. Ha hecho algo que ha ido contra las normas, contra el bienestar, en definitiva, contra la seguridad de los demás, contra el patrimonio de los demás. Y bueno, ahí interviene el Estado a través de los mecanismos que todos conocemos, jurídicos, judiciales, y se le impone una pena. Y a mí me llama mucho la atención porque los funcionarios pues tienen su propia forma de ver sus principios morales. Sus principios, por supuesto. Y ellos dicen, que probablemente esto es conocido por mucha gente, pero a mí siempre me sirve de guía, que cuando entra un preso en la cárcel, cuando le viene un preso nuevo, porque ha cometido un delito, se queda el delito fuera y entra la persona. Esto lo digo porque podría ser algo incómodo pensar de, pues las personas que están allí y que han cometido un acto contra los demás y a veces actos graves, ¿no? Como son asesinatos, homicidios o tráfico de sustancias, delitos contra la sanidad pública, la salud pública, etcétera, pues a lo mejor merecerían no ser consideradas como las que están fuera, ¿no? Pero nosotros entramos allí con otra idea, que el Estado ya ha hecho su trabajo. Sí. Y el Estado ha hecho su trabajo y le ha impuesto a esa persona como compensación que tiene que perder la libertad por X tiempo. Y a partir de ahí, por un mandato incluso constitucional, esa persona tiene derecho a lo que tienen todas las personas. Por supuesto, es así, efectivamente. E incluso entre ellos mismos, los internos y las internas, también cuando se relacionan entre ellos te dicen que nunca preguntan por el delito ni se interesan por el delito, porque lo que interesa allí es la convivencia y pues ver a la persona. Y sin lugar a dudas yo creo que eso es algo que facilita mucho el trabajo, no solo de nosotros, que entramos para ayudarles y estar ahí con ellos, sino también del propio funcionario, el hecho de no estar constantemente pensando en cuál fue el crimen que cometió, porque como tú has dicho ya ha sido juzgado y por eso está allí. Entonces ahora se trata de que esa persona tenga una mejora personal por la que no vuelva a acabar ahí y pueda ser un ciudadano considerado normalizado, que pueda vivir una vida estándar dentro en su recuperación a la sociedad. Que eso pues un poquito también es la función que yo cumplo allí dentro. Y bueno, ese primer contacto es siempre un poquito sombrío, como tú dices, lo vives como si tú fueses el que estuviese entrando para allí y no volvieses a salir. Es bastante sofocante, pero también alegra mucho cuando te ven y se les ilumina la cara porque estaban esperando a que tú llegases allí. Yo mismo cuando les anuncié que retomábamos esta segunda fase del proyecto, iban a tenerte a su disposición, se alegraron muchísimo. ¿Lo has percibido igual? Sí, se alegra muchísimo. Bueno, se alegra yo creo que evidentemente porque todos necesitamos atención y allí lo que hay es mucho aislamiento y un círculo que siempre es el mismo, evidentemente, ¿no? Pero no solo para los internos, también para los profesionales. Es decir, yo creo que también lo reconocen, lo admiten y nos lo agradecen. Los funcionarios y en particular el equipo de medicina y psicología, de médicos y psicólogos que trabaja en prisión, que nosotros acudamos allí a asesorarlos y ayudarlos en aspectos de la salud que son especializados, como la salud mental, ¿no? Entonces, bueno, organizar con el equipo médico y psicológico qué parte de la población reclusa está sobremedicada, cuál está inframedicada, cuál está mal medicada. Si ya eso fuera de la población normal es más habitual de lo que quisiéramos, sabemos que la mitad de las personas que están tratadas con un psicofármaco, y eso es duro decirlo, pero es así, no están tratadas con el psicofármaco que deben. Imaginemos en prisión, donde el acceso a los servicios de salud mental es más difícil, como decíamos antes, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es por parte de AFEN, yo creo que es una prueba más de la sensibilidad que hay para los más desfavorecidos, aunque sean presos. También decías tú antes que bueno, son personas que están allí, que están privadas de libertad y personas que saldrán un día a la calle. Sí. Saldrán un día a la calle y saldrán y tendrán una vida libre, podrán hacer lo que quieran otra vez. Entonces, en la medida que nosotros podamos contribuir
a otros principios también que forman parte de nuestro marco constitucional y de los derechos, de reeducar y de reinsertar, en la medida que eso lo podamos hacer y eso tenga éxito, las personas cuando salgan de prisión es posible que delincan menos. Si es que se dice así, delinquir, me parece que se dice así. Sí. No sé si lo conjugué bien. Que sí, creo que bueno, sí. Pero que la idea nuestra es que la prisión normalmente por los aspectos que tiene, que a veces se prima más lo que es la seguridad, el cumplimiento de las normas, funcionarios que no son especialistas en salud mental, no son especialistas siempre en rehabilitación, a veces tienen una función más de control que de educación. Nosotros tratamos de compensar lo que es la reeducación y que las personas yo creo que hay cierto resentimiento cuando se está en prisión, ¿no? Cierto resentimiento, y ese resentimiento es caldo de malestar y de que una persona empeora con eso, ¿no? Efectivamente. Entonces nosotros estamos allí para tratar de que las personas mejoren, aunque hayan cometido un delito, cuando cumplan esa pena impuesta, pues tratamos de que sea mejores. Yo sé que es un objetivo pues a veces muy alto, ¿no? Sí. Con los recursos que tenemos, porque bueno, AFEN tiene unos recursos limitados, vamos allí cada cierto tiempo. La idea sería que nuestro grupo fuese más numeroso, fuésemos más días en semana, pero bueno, en los límites que tenemos me parece que nuestro objetivo es que las personas mejoren, no solo el tiempo que están en prisión, sino que mejoren en cuanto a que salgan, y también que mejore, también como comentábamos antes, la calidad que se le presta desde el punto de vista médico con nuestro asesoramiento. Modestamente lo digo, ¿no? Nosotros creo que pues de esto sabemos más porque estamos especializados en esto y les podemos ayudar a los médicos mucho a lo que es el uso de los fármacos y los diagnósticos y demás. Sí. Como estabas comentando, nosotros no solo nos centramos en trabajar con ellos en su mejora personal, sino también en asesorar a los funcionarios, equipo médico, psicológico. Pero a mí lo que más me intriga, porque también he usado la misma palabra, es el tema de mejoría. Porque una de las cosas que me costó mucho tratar de inculcarles a ellos y ellas cuando llegué es decirles que las personas no cambian. Yo les decía, mi perspectiva de una persona tiene sus rasgos y caracteres definidos, al igual que principios y morales, y yo creo que eso, por mucho que uno se esfuerce, no lo cambia. Pero sí puedes, dentro de esos principios y rasgos, mejorar como persona. Que ¿vas sobre la misma línea o tú crees que sí se puede existir un cambio personal en una persona, un cambio de identidad? Quizás las dos ideas, es decir, no es fácil cambiar. Nuestra personalidad, nuestra forma de ser se estructura en las dos primeras décadas de la vida, es decir, hasta los 20 años aproximadamente, y a partir de ahí tenemos un programa como tienen los ordenadores, y actuamos de acuerdo a ese programa. Lo que sí voy a ir al final ahora. Lo último que yo he visto que me ha sorprendido gratamente en los últimos estudios que se han revisado en cuanto a la evolución de personas que tienen problemas de personalidad, que es uno de los problemas de su forma de ser, que les lleva a veces a delinquir también, es que con el tiempo mejoran. Es decir, uno de los aspectos que tiene que ver más con la gente que va a prisión es lo que llamamos la psicopatía, diferenciando la psicopatía de la psicopatología. No es lo mismo. Es decir, yo quiero ser muy claro en esto y muy sencillo también a la vez, porque las cosas hay que explicarlas, me parece que de forma sencilla. Una persona está psicótica cuando pierde el juicio de realidad, cuando no sabe, todo lo que dice o gran parte de lo que dice no es real. Y una persona es psicopática cuando sí sabe lo que dice, pero actúa manipulando a los demás, perjudicando a los demás, sin sentimiento de culpa, pensando en él y él. Esos rasgos psicopáticos, que son bastante comunes en las personas que cometen delitos, con el tiempo mejoran solo. Ahora, si nosotros le prestamos ayuda, pues la esperanza es que se den cuenta que no siempre es fácil, no es fácil, no es siempre fácil, pero se den cuenta que hay otra forma de convivir. Pero digo que esto es una empresa compleja,
Sí. Es decir, a una persona con rasgos psicopáticos, a la que no le importan los demás, bueno, sí aparentemente sí le importa, en realidad suele ser gente que se llaman lobos vestidos de cordero, parecen buenísimos, son encantadores, te cuentan lo que tú quieres escuchar, te llevan a donde ellos quieren que vayas, y como decía el otro día una persona, dice, cuando ya te diste cuenta te devoraron. Sí. Pero a veces antes de devorarte o después van a prisión estas personas. La prevalencia de la psicopatía en prisión es bastante más alta que en la población general. En la población general, igual después podemos hablar un poco más de esto, pero lo digo a grandes rasgos, la psicopatía está del 1 al 4% de la población, y en la prisión está muy alta. Hay cifras que hablan de 30% de los presos tienen rasgos psicopáticos. Lo que es cierto también es que el psicópata es impulsivo, porque ese es otro elemento, ¿no? La impulsividad. La impulsividad es cuando cometemos actos sin pensar las consecuencias. El psicópata impulsivo termina más en prisión que el psicópata controlado. Claro. Y más peligroso el controlado. Claro, el inteligente, ese ten cuidado porque te lo vas a encontrar. Date cuenta que el 4% de la población no es poco, ¿eh? No, la verdad es que no, que en tu entorno tienes que tener mínimo uno. Y en profesiones y cargos, que no voy a decir aquí porque no quiero líos hoy, ya lo podemos hablar otro día, se sube al 10-15% en cargos que tienen que ver con estar dirigiendo algo. No voy a decir qué, pero... Sí, porque ahí entraríamos en el tema de cómo se suele servir de que se nos sube el ego, subir la subida del cargo, la diferencia, que a mí también me gusta mucho diferenciarlas a ellas, porque claro, ellos hablan mucho de la autoritaria de los funcionarios. Yo les digo, a ver, una cosa es ser autoritario y otra cosa es tener autoridad. Son dos conceptos totalmente diferentes. Una persona autoritaria es una persona que quiere imponerse por encima tuyo y sobre tus ideas sin tener en cuenta nada, ni explicaciones ni argumentos. Una persona con autoridad es que tiene un rango sobre ti que le da una posición mayor. En este caso el funcionario tiene una posición mayor sobre ti porque es el encargado de mantener todo bajo las normas del centro. Entonces, claro, también es algo que les cuesta mucho y que yo creo que va un poquito en eso que lo decías, que decíamos antes del tema del resentimiento, que también es algo que a mí me preocupa mucho porque muchas veces llegan y no tienen esa capacidad de reconocer el delito, o muchas veces se escudan en argumentos como lo hice por necesidad. ¿Cómo has vivido tú? Bueno, sí, entonces seguimos hablando de lo mismo. Sí. Porque, ¿sabes por qué? Porque la psicopatía, que es un mecanismo por el que se hace mucho daño a los demás, tiene un problema, y es que no registra culpa. La psicopatía no registra culpa. Entonces el psicópata normalmente hace daño y no tiene noción de que te ha hecho daño. Es más, se ha hablado de que sí tiene empatía, porque si el psicópata no tiene empatía, sí tiene empatía, pero no le importa. Él sabe que tú sufres. Que yo creo que eso es esto también un poquito más de investigar, ¿no? De decir, o sea, tú eres capaz de reconocerlo, pero eres tú el que toma la decisión de decir, no me va a importar. Que yo creo que llega a ser un poquito más grave de analizar y de trabajar con una persona que es así. Porque si tú dices, no se da cuenta, dices, bueno, a ver, es que no tiene esa capacidad, esa habilidad, pero si la tienes y la ignoras intencionadamente. Sí. Bueno, partimos de la base de que la psicopatía es más frecuente en la población reclusa que en la general. Por eso han llegado a la prisión, porque la psicopatía tiene un nivel de daño y toxicidad, como se dice ahora, toxicidad, que es altísimo. Lo que pasa es que tiene un poder de persuasión alto también. El psicópata listo te puede engañar toda la vida, sí, toda la vida. Entonces, lo que tú decías también antes de autoridad y autoritarismo, todos sabemos que es un poco así, pero la autoridad se ejerce, no hay que decirla. La autoridad la tiene quien la tiene, y todos sabemos quién tiene autoridad. El autoritarismo es el que grita, el que tiene que decir lo que no es. Vale. Entonces hay dos niveles de personalidad. En realidad la autoridad la suele tener las personas maduras. El autoritarismo la suelen tener los que aspiran a maduro. Pero
también ahí nos metemos en un problema, que la gente se puede sentir mal. ¿Cuántas personas maduras en la sociedad? Muy pocas. ¿Cuántas sería muy pocas? Yo creo que la mayoría de la sociedad, o sea, el 80% fallece sin haber alcanzado su Wow, etapa madura. Estás informada, ¿eh? Sí, parece que es así. El 80%, y no quiero que se ofenda a nadie, de las personas no tienen una toma de decisiones con lo que se llaman criterios morales de madurez. Es decir, hacen las cosas porque las ven hacer a los demás. Yo sé que los que nos están escuchando son todos del 20%. Sí. Pero imaginemos esto en una sociedad donde el 20% son maduros y que alguno de estos sea un psicópata. Wow. Y sea un político o un empresario. ¿Y dónde vamos a parar, no? Con esto, ¿no? O un médico. No. Un médico también hay médicos psicópatas. Entonces, bueno, estamos hablando de la psicopatía porque es un asunto que tiene que ver con la transgresión. Entonces, la transgresión suele terminar o en un daño a los demás o delante de los jueces. ¿Por qué? Porque el psicópata no tiene en su aparato psíquico una instancia que la tenemos la mayoría de las personas, que es que nos dice lo que podemos y lo que no podemos hacer. Cuando tú vas a hacer algo en tu conciencia, que lo llamamos conciencia, te dice, esto no lo hagas. Por dos cosas. O porque está mal, o porque te va a pasar algo. Y bueno, eso, que una instancia que, por ejemplo, en psicoanálisis se llama super yo, hay personas que no lo tienen. Vale. Y vuelvo otra vez a la pregunta que tú decías antes, si con el tiempo esto se cura. No se cura. Podemos actuar recordándole a las personas que si no actúan de acuerdo a una ley, todos tenemos la ley interna y se llama así. En psicología se llama ley, en psicología profunda se llama la ley, ¿no? La ley es una forma de llamarla, ¿no? Sí, al fin y al cabo te dicta lo que se considera que debes hacer o no debes hacer. Bueno, si esas personas no tienen la ley, terminarán ante quien la tiene, que es un señor con toga, que es un juez. Y de hecho los psicópatas están juzgados. Juzgados van, juzgados vienen, juzgados van, juzgados vienen. Pero ya te digo, vuelvo a insistir, el psicópata listo está bordeando y hace lo posible por no caer en la cárcel. El psicópata impulsivo, una de estas es como lo de tantas veces va al molino como pierde el rabo por el camino. El psicópata listo tiene esta característica que tú dices que es lo único que podríamos conseguir con ellos, y es que decirle no puedes hacer esto por el tema de que es ilegal y tiene para tener una consecuencia, porque él no tiene ese sensor que le diga no lo hagas o porque te vas a hacer daño o porque no está bien. Entonces el psicópata listo tiene esta inteligencia, o sea, no tiene estas dos partes, pero sí tiene la de es algo ilegal, voy a hacerlo con ojo, sí lo voy a hacer, que es lo que no tiene el impulsivo. Exacto. Y es que cuando una vez acaba en el centro penitenciario, pues es un poquito lo que se intenta inculcarle. Sí. No sé si ahí estamos favoreciendo, estamos desfavoreciendo. Sí, bueno, efectivamente, eso está estudiado. Yo lo digo porque yo no soy el que hago los estudios, más bien uno es el que los revisa. Sí. Pero los psicópatas listos están por ahí, están por ahí entre nosotros. Y nos lo encontramos. Sí, es así, y no lo identifica. También es importante recalcar eso que tú habías dicho, que un psicópata no es una persona que simplemente tiene impulsividad y no tiene esa capacidad de racionalidad, que no es ese estigma que se tiene socialmente de va a venir y por la cara me va a apuñalar o va a quemar. No, o sea, no lo ve. Pero algo importante que decías antes también, es decir, cuando tú decías que el psicópata, ¿quién tiene la culpa de lo que yo hago las cosas mal? ¿Quién la tiene? La culpa de que yo hago las cosas mal la tienes tú, no la tengo yo. Es decir, le dan la vuelta, tienen la particularidad de darle la vuelta y tú eres el que comete los actos y claro, como son listos y son manipuladores, tú cometes los actos que ellos han cometido. En realidad yo no he hecho las cosas mal, las has hecho tú. En la pareja es así. Ponen en el lugar de... Eso es enloquecedor, una relación de pareja es enloquecedor, porque ponen en la pareja todo mal. No, yo no hice esto mal, lo hice por ti. Tú eres el que me llevó a... Claro, hay dos formas de hacer esto. En realidad los niños cuando son pequeños dicen las cosas salen mal porque alguien tiene la culpa, ¿no? Sí. Cuando nos vamos haciendo adultos las cosas salen mal en gran parte porque somos responsables nosotros de que salgan mal.
Pero el psicópata no. El psicópata no es que sea niño en este sentido. Es que le da la vuelta a la situación para hacerte sentir a ti culpable, que sí tienes culpa de que tú has hecho las cosas mal. Y tú ves un montón de parejas enredadas en una relación tóxica, que como lo llamamos tóxica, ahora, pues se puede llamar tóxica, que viven asombradas porque encima se siente culpable y se terminan creyendo que son los responsables. Ellas, en realidad, la psicopatía, antes lo hablábamos, si hay mujeres psicópatas, sí, claro que las hay, si hay hombres psicópatas, pero evidentemente el poder, cuando el poder lo tiene el hombre, porque tiene el sueldo, porque tiene el estatus social, entonces la mujer suele ser más víctima de esta manipulación diabólica, es diabólica. Sí. El caer en las garras de una persona así, y si encima tienes una pareja y tienes hijos y esto que ella tiene medios para utilizar. Esto es difícil porque uno puede pensar, y esto es para toda la vida. Y suele darse así, que o fallece primero uno o... bueno, ahí hay otro asunto, ¿no? Hay otro asunto que nos estamos yendo un poco de la prisión, pero que tiene que ver con prisión, porque estamos en las personas que bordean la prisión, que desde el punto de vista moral necesitarían una pena también, pero que no la tienen porque son hábiles. Sí, efectivamente. Porque como tú dices, como tengo la capacidad de manipulación, ni siquiera la persona a la que estoy ejerciendo esa manipulación, que es la víctima, es consciente de ello. Entonces no hay nadie en mi entorno que lo detecte y por lo que se me pueda a mí acusar de algo. No, y... Está todo bajo sombra. Claro, y después hay otro asunto que es más oscuro todavía, porque estas personas se llaman oscuras. Las personas que son manipuladores, que son mentirosas, que son narcisistas, todo eso junto, y que son calculadoras y que no tienen culpa, se llaman oscuros, tiene un nombre, tirada oscura, frente a la tirada luminosa, que son las personas buenas. Pero las personas, digamos, oscuras, esto me va a traer problemas lo que voy a decir. No, ejerce un atractivo potente. Sí. En alguna, bueno, menos mal que me siente, porque es difícil plantear esto. Socialmente se identifica, además, solo tenemos que irnos a la cinematografía romántica, donde siempre se postula a una de las partes de la pareja en la cinematografía, que uno de ellos siempre va por el mal camino, ¿no? Y es al final la luz la que lo atrae y lo hace cambiar, ¿no? Que estamos hablando que cambiar no hay una mejoría, porque quieres mantenerte al lado de esa persona, o sea, con un fin. Efectivamente. Yo me alivia un poco que me hayas dicho que sí, porque me sentí un poco solo en esto, y yo sé que yo digo esto sin ánimo de justificar para nada la violencia. No hay nada que en este mundo que justifique la violencia. Nada. Pero en realidad en nuestro país caen en manos de los hombres muertas aproximadamente una mujer a la semana. Sí. Y lo que tú decías, que tienen ese don, esa inteligencia de ser capaces de no caer en las instituciones donde nosotros podemos ahí poner nuestras garras, nuestras manos. Y el asunto oscuro y el asunto complicado es ¿por qué estos hombres son atractivos? Para algunas mujeres, y para otras no, otras le ponen... No, y sin hablar de cuestión de género, ¿por qué las personas oscuras, independientemente de su género, son más atractivas de cara a las luminosas? ¿Por qué esa atracción? Yo que estudié en la rama de ciencias sociales, en estudios sociológicos se hablaba sobre sobre que el patriarcado, el machismo tenía algo que ver ahí, hablando ya en cuestiones de género, en que las mujeres buscábamos eso en las relaciones por la necesidad de cambiar, de ver que lo mejora. Te voy a decir algo que va por ahí, y es la investigación. No, lo digo yo porque lo dice la investigación. Es decir, desde el punto de vista evolutivo, vamos a hablar de hombres. Sí. Estos hombres eran atractivos para las parejas, para las hembras en la época más primitiva, porque aportaban genes interesantes para la supervivencia. Claro. Entonces los tipos agresivos que acababan con el enemigo, que iban a casa y traían casa, esos tipos son los que... Eran con los que ibas a sobrevivir. Evolutivamente con los que yo procreo y los que mi especie va a adelantar. Claro. Lo que pasa es que la cultura ha querido terminar con eso, porque dice, así no vamos. Claro. Pero en algunas personas se activa la tecla esa de la evolución, y todos sabemos, se quedan mujeres atrapadas en estas relaciones vamos a llamarlos tóxicos. Sí, tóxicos. Hoy en día es la palabra con la que todo el mundo lo vuelven y se separan, y vuelven y se separan y vuelven, y al final algunas terminan en las garras de
Efectivamente. Y en el centro penitenciario yo veo que las relaciones entre ellos y ellas se dan de una manera así. Es decir, se da esa manipulación por parte de uno del otro y cada uno cede. En plan, voy a dejar que me manipule hasta aquí y yo lo voy y el otro dice, y yo dejo que me manipule hasta aquí. Y son relaciones que en verdad no llegan a formarse como relaciones sanas, vamos a decir tóxicas, sanas. Porque es eso, son relaciones en las que hay una constante manipulación de por parte del uno hacia el otro. Es algo que yo me he identificado mucho allí, que a pesar de generar confianza, acercamiento, un referente con el que desahogarte, sigue existiendo esa necesidad de manipulación entre ellos y ellas. No sé, también es algo que creo que nos retomaríamos a lo mismo, el hecho de que se excusen en yo cometí este allanamiento porque no tengo con lo que llegar a fin de mes, la culpa de eso lo tiene el Estado. Claro, es más o menos lo mismo. Es la manera de manipular, en este caso, al juez, que es el que va a dictarle sentencia, y que dar la pena, ¿no? Y decir, mira, que no es culpa mía, que es que no tengo trabajo, y yo con que ¿cómo que me mantengo yo y mantengo a? Y entonces, claro, un poquito por ahí va definiendo ese tipo de manipulación que tú decías. Claro, es importante eso que estás diciendo, porque digamos con una muestra así limitada, donde se dan la razón unos a otros. Sí. Es decir, exactamente. Yo lo hice, tú lo hiciste. ¿Sí? Entonces, nosotros, una de las funciones que tenemos ahí como equipo es romper ese círculo. Exactamente. Ese círculo que lleva a lo mismo. Sí. Es decir, a ratificarte en que hiciste las cosas mal, porque no hiciste las cosas mal. En realidad otro es culpable de que tú hayas hecho las cosas mal. No, para ellos siempre les cuesta mucho. Y cuando están involucrados varios, ya siempre es ahí. No, porque yo estoy aquí porque, como se suele decir, dime con quién te diré quién eres. Me junté con quien no debía y me salpicó. Y claro, te dices, a ver, también hay uno que dice, cuando el río suena, agua lleva. Entonces, bueno, claro, es muy difícil de trabajar porque uno tiene que tener la cabeza en que tienes el corazón allí con ellos y quieres ayudarles en todo lo posible y les coges cariño como persona, pero luego tienes que ser, a la vez mantener esa frialdad de decir, sé que a lo mejor de lo que me está diciendo el 20% es real, el resto lo está haciendo para llegar a mí, a crear ese vínculo cariñoso, que yo cree ese vínculo cariñoso con él o con ella. Bueno, igual no tenemos mucho tiempo, pero eso que estás diciendo requiere dos movimientos que en realidad también nosotros los llevamos a cabo para poder trabajar. Es decir, tú te tienes que identificar con la persona, ponerte en su lugar para tratar de entenderla, pero tienes que salir de ahí. Sí. Porque si no, te vas a quedar y no vas a poder ni siquiera decirle nada que no sea distinto a lo que dice él, porque te vas a quedar con la pena, te vas a ir a tu casa con la pena, te vas a, como se dice ahora, quemar en el trabajo. Es decir, hay un punto en el que tú tienes que salir. Y a lo mejor sufres algo, porque uno sufre cuando alguien está, si no eres psicópata. Tú sufres, pero te tienes que salir del sufrimiento y quedarte fuera. En parte no es tu problema, pero no, tu papel no es vivir ese problema permanentemente, es salir y hacer otra cosa que hay que hacer. Importante es diferenciar, que no es fácil para nadie y para nada en la vida, diferenciar qué es lo que puedes tú hacer y hasta dónde no, y hasta dónde. Sí. ¿Y qué es lo que no vas a poder resolver? Yo creo que en todas las, ya fuera de si estudias de ciencias sociales, ciencias de la salud, creo que en ambas, cuando te vas a dedicar a la ayuda a las personas, siempre te dejan un poquito claro eso. Cuando tú vas a ayudar a alguien, en primer lugar tienes que ayudar a alguien que quiera ser ayudado, porque si no, lo que tú has referido, te vas a quemar, porque vas a intentar acceder a una persona que no quiere que accedan a ella. Y además tienes que ser capaz de entender que tú no vas a hacer la solución de su problema, sino que vas a intentar darle las herramientas para que esa persona busque la solución a su problema. Y es un poco lo que hacemos en el centro, de manera equiparada. Nuestro compañero no ha podido estar hoy aquí, pero bueno, desde la salud mental y diversos estudios también lo demuestran. El deporte es muy importante para el cuidado de nuestra salud mental y allí pues me encuentro yo trabajando con ellos todos estos aspectos más educativos de reeducación, intentando inculcarles cómo se resuelve un conflicto de manera adecuada, cómo se socializa de una manera más adecuada. Félix está para aportar un poquito lo que es la parte de la salud mental, el escuchar, el ver esos fármacos y en qué están influyendo, cómo no. Y tenemos un compañero que se está encargando de la parte deportiva, está yendo 4 veces en semana y están allí a tope, la verdad todos súper contentos. Y bueno, creo que entre todos hacemos un gran equipo, una gran labor allí dentro, como venimos diciendo todo el programa, no solo de cara a los internos y las internas, que para mí son los protagonistas, sino también de los trabajadores y trabajadoras allí, los funcionarios y funcionarias. El poder asesorarlos y el que cuando nosotros vayamos seamos una manito derecha sobre la que agarrarse para seguir trabajando con estas personas.
Pues, ¿qué les digo? Que les agradezco mucho este rato, doctor Gonzalo, don Félix, Nuria Vanessa, gracias por venir. Gracias. Siempre hay un tiempo para encontrarnos en esta radio y hablar de salud mental. Nos oiremos en breve. Nuria, ¿se te queda algo? No, todo listo. Yo, como siempre, agradecer este espacio para hablar de salud mental, para acabar con los estigmas sociales, que yo creo que poquito a poco algo que estamos consiguiendo en este siglo es acabar con esos estigmas. Y dar gracias a estos espacios que se crean. Un placer. Disfruten del verano, ¿vale? Gracias. Muchísimas gracias. Buen día. Una